Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Marco Herrera de Investigación Operativa. El día de hoy lo vamos a presentar una clase que es entrada y salida de mercadería de Cartes. Espero que sea de su agrado y ya saben, cualquier duda, cualquier consulta me pueden escribir en el correo que está ahí abajo y yo encantado de poder resolver todas esas dudas e interrogantes que ustedes tienen. Espero que sea de su agrado. Nos vemos, cuídense. Habíamos terminado con los tres métodos, entonces ahora vamos a explicar cada uno de ellos, vamos a explicar cada uno de sus objetivos, vamos a explicar sus características y que en algunos casos vamos a explicar sus funciones y mayormente en qué nos puede ayudar o cómo lo podemos aplicar, ¿sí? Entonces ahorita empezamos con el método WEBS. El método WEBS, que es la inspección de las unidades de bienes y servicios que van a entrar al almacén y van a salir de las mismas. Las WEBS se basan en que las últimas unidades en entrar son las primeras en salir. Las entidades gubernamentales recaudadoras de impuestos prohíben este método por dos o tres motivos. Sus costos de ventas llegar a ser muy altos, puede ser uno, disminuyen la utilidad de las empresas y otro, su determinación de los impuestos es más bajo. ¿Cuál es el objetivo de este método WEBS? Se basa en la determinación del cambio que ocurre en el número de unidades que se encuentran disponibles por un segmento o grupo de mercaderías y ser valuadas al precio justo. Entonces, como hay mucha variabilidad del precio, entonces las utilidades o el precio son muy variables. Por eso es lo que se recomienda no aplicar esta metodología, ¿sí? Vamos a ver las características. Las características son: abandonan los costos más antiguos del inventario inicial y de las compras que fueron realizadas primero, manifestándose en el inventario final. Incluye un valor más elevado en el costo de la producción para la determinación de las últimas unidades que fueron adquiridas y en realidad resulta ser más costosas. ¿Cómo podemos aplicar esto? Por ejemplo, cuando tenemos productos en reproceso, o que ya están muy próximos a su fecha de caducidad. Entonces, lo que hacen algunas empresas están muy próximos a su fecha de caducidad. El ejemplo más sencillo es: yo tengo un producto perecible y que tiene una fecha corta. Entonces, antes de llegar a su fecha de caducidad, lo vuelvo a reproducir. Entonces, como lo vuelvo a reproducir, van a ser las primeras en entrar. Este producto obviamente que va a generar un costo, un sobrecosto y todo lo demás, pero van a ser las primeras en salir. Sí. Esto, por ejemplo, se ve mucho en consumo masivo. Entonces, por eso es que no se recomienda aplicar este tipo de métodos y tampoco tener mucho cuidado. Da salidas a mercaderías más recientes o frescas del inventario. La importancia del método WEBS sirve para determinar las últimas salidas de la mercadería al valor de las primeras compras de estas. Como lo habíamos explicado a través del ejemplo que yo les había mencionado, es eso. Entonces, yo voy a generar un nuevo costo, pero para no alterar el costo en realidad, o la pérdida, o no generar una pérdida en función a la destrucción de la mercadería, yo hago un reproceso, ¿sí? No en todos los productos se suele pasar esto, no en todos, va a depender del tipo de la empresa. El método PEPS. Entonces, el método PEPS, como ya habíamos mencionado en la parte de atrás, más conocido como el FIFO. El otro era el LIFO. El método PEPS es una forma de dar a conocer la salida del inventario que ingresó primero, generando así una orden más adecuada para aquellos negocios que venden productos frescos, enlatados o perecibles, en pocas palabras, es decir, que contengan una fecha determinada de duración.
¿sí? Fecha de duración, por ejemplo, tengo una gaseosa que la fecha es en agosto y me entrega un producto que la fecha es en diciembre. ¿Ustedes cuál creen que yo debería poner primero? ¿La de agosto o la de diciembre? Algunas veces, por equivocación, también porque ha pasado y he visto, ponemos la fecha de diciembre. Y la fecha de diciembre se va vendiendo, y la de agosto, la que había mencionado en agosto, se va quedando. Entonces, cuando un producto está más cerca a su fecha de caducidad, este producto es mucho más difícil de venderlo, mucho más complicado. Por eso es que algunas empresas es ahí donde aplican algunas ofertas, con tal de que el producto tenga una rotación mucho más rápida. Entonces, ¿está bien o está mal? En realidad es un negocio de mercado, es la estrategia del mercado. Estaría mal siempre y cuando se venda el producto ya pasado la fecha de caducidad. Mientras que el producto se encuentre dentro de la fecha de caducidad, no ningún problema. Pero eso sí, a los de logística, a los encargados de los almacenes, deben de tener monitoreado de acuerdo al lote. El lote les va a permitir ver la fecha de caducidad de cada uno de sus productos y poder llevar un mejor control a través del FIFO. ¿Sí? Entonces, esta técnica es mucho más de productos frescos, ya lo hemos mencionado. Dato extra: el caso de la devolución de algún producto se reingresa con el mismo monto que fue vendido. ¿Sí? Los objetivos: cuando se retiene el inventario que no sale en un corto plazo, logra ser vendido. El costo de inventario requiere ser definido. Entonces, les voy a mencionar los objetivos y les voy a explicar. Al calcular debidamente el inventario final, podrá realizar debidamente los estados financieros. Yo, como les dije, el tema del almacén es administrar almacén. El administrar almacén, uno tiene que saber siempre el tamaño del almacén, el proceso de salida de tus productos, la fecha de caducidad de tus productos, y tiene que saber, sobre todo, aparte de la fecha de caducidad de tus productos, tiene también que saber lo que es el comportamiento de salida. Sí, entonces, ¿por qué es todo esto lo que yo les menciono? Porque sucede muchas veces que nosotros no aplica la acumulación del inventario. No es bueno para una empresa, porque tienes mercadería y tienes dinero ahí. Entonces, y tener dinero sin rotar no genera una rentabilidad a las empresas. Las ventajas que nos tiene el PEPS. Entonces, cuando el estado de resultados es menor de utilidad bruta, su utilidad bruta es mayor. Cuando se genera una inflación, se toma en cuenta las existencias con los costos altos, observándose un valor mayor en el estado de resultado y así valorando el precio de los activos en el mercado actual. Los inventarios que se venden se calculan con los costos de su compra para que llegue a la conclusión de que su estado de resultado sea menor. Desventajas. Entonces ahí de la misma forma que hay ventajas, también vamos a encontrar las desventajas que vemos. Los costos de producción y ventas son menores porque muestra el incremento de las utilidades originando un mayor impuesto. Hay que tener mucho cuidado con esto, por favor, porque a veces nosotros corremos el riesgo de decir: nuestro producto tiene 1 año de caducidad, tiene 2 años de caducidad, o a veces dicen tiene 2 o 3 o 4 años en algunos casos. Ya, esto puedes tener 2 años, 1 año. Yo les pregunto y a la vez me respondo: ¿es conveniente tener almacenado productos de
de que tiene una vida tan larga almacenarnos en volúmenes altos? Pues la respuesta pues va a ser depende, ¿sí? Ejemplo, depende. En las minas nosotros vamos a ver que hay productos que tienen un valor muy alto, pero no tienen fecha de caducidad en este caso, ¿no? Pero tienen la necesidad, por dado el comportamiento del mercado, dado el comportamiento o dado cómo es la necesidad en realidad. Por eso por un lado. Por otro lado, si yo tengo una planta de producción y mi insumo es un insumo que me dura un año, es recomendable tener un inventario de 6 o 7 u 8 meses. No es recomendable. ¿Por qué? Porque vas a tener por un lado, si bien es cierto, en el taller anterior mencionábamos, va a depender del tipo de producto. Si tú tienes un almacén, entonces no es recomendable. Es mejor hacer pedidos que te permitan gestionar el comportamiento de cada uno de estos consumos, para que tú puedas ver cuál es el tema de la rotación, cuál es el tema de no generar sobrestock, sobre todo eso, puesto que produces otro tipo de gastos, ¿sí? Cuando existe una inflación al utilizar, resulta ser muy exagerada, porque compara los costos de compra pasados con los precios de ventas actuales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los costos, eso es lo que les mencionaba. A veces nosotros decimos, por economía de escala, vamos a comprar por economía de escala un lote muy muy alto que nos va a permitir cubrirnos 5 o 6 meses. Ya. Por un lado, sí, es cierto, puedes cubrirte 5, 6 meses, 7 meses, el tiempo que tú creas conveniente. Primera pregunta es, ¿este producto lo vas a celebrar durante esos 5 o 6 meses? ¿Cuál es el costo que te va a generar? Si por ahí el producto, este insumo, este producto que tú tenías tiene estacionalidad o tiene una fluctuación hacia arriba, una fluctuación hacia abajo, ¿qué es lo que te va a ver? Una variación, una desviación. Entonces son preguntas que tú tienes que hacerte y analizar, ¿sí? Y de esta manera vas a poder tener un mejor comportamiento de tus almacenes y tu LIFO, de tu FIFO, ¿sí? Cuando la utilidad es alta, influye en un mayor pago de impuestos. Entonces, obviamente, si yo tengo sobrepaso la cantidad que yo necesito habitualmente, mi Q óptimo, voy a generar más gasto, voy a generar más impuesto, ¿sí? Características. El método PEPS realiza una evaluación ordenada y cronológicamente. Ojo, cronológicamente. Cuando existe una inflación en las mercaderías, se juntan los últimos costos de adquisición. Su costo de inventario es muy bajo, que los demás métodos de cargas también influyen en las ganancias de las existencias. Tiene una estructura de salida de mercadería muy adecuada. Entonces, una salida de mercadería adecuada es que es constante, no es variable, tiene sus puntos hacia arriba, tiene sus puntos hacia abajo, pero ya los tienes determinado y vas moviendo en función al comportamiento de la necesidad de este producto, o de este insumo o de esta venta. Importancia. El método PEPS es una técnica de gran importancia porque la salida alimentario mercadería que llegó primero, evitando así el vencimiento de ellos. Por favor, recomendación, y siempre lo recomiendo porque muchas veces lo he visto: número de lote, fecha de producción, fecha de caducidad. Hagan esa resta y digan en cuántos meses, quieren ver en meses, en días, tienen ustedes para poder mover el producto o el insumo que manejan. Ahora, otra de las recomendaciones que yo les puedo dar es que este producto
ustedes al momento de hacer una categoría de sus productos, en caso de que no llegan a consumir o no llegan a vender, vayan monitoreando de acuerdo al criterio que ustedes han aplicado. Si es un producto de rotación alta y hay un mes que no se vendió, ¿cuál fue el motivo? Tienen que informar. ¿Por qué? Porque iban a ir colocando cada uno de estos almacenes en productos en cuarentena, en productos que están en alerta naranja. En la alerta naranja son términos que algunas veces algunas empresas lo utilizan, que están próximo a vencer o que tienen alguna falla, ¿sí? Les recomiendo eso. No por el hecho de que ya el producto esté con 15 o esté muy cerca de la fecha de vencimiento, lo voy a postergar. No, más bien es lo primero que yo debo tener en cuenta. Primero en salir, primero en vender, primero en informar. Tengo esta cantidad de productos, me va a llegar otro producto, ¿qué hago con este producto? Para eso son las áreas que trabajas: área de marketing, área de producción, área de ventas. Nosotros administramos, pero la buena administración, según el FIFO, el FEFO, va a depender del área de logística, en comunicación del área de compras. Y se van dando cuenta cómo poco a poco vamos retrocediendo hacia todas las áreas que deben de estar en general, que deben de trabajar entre sí.